noches, muy buenos días, muy buenas tardes. Me quedé pensando cómo arrancar. ¿Por qué? Y ella se empezó a reír y yo. ¿Por qué no arrancar? Porque me quedé pensando en que la compañía de Dani cada vez crece y crece y crece más y te están enterrando el bracito, te están enterrando su piecito. No sé qué sea, pero les gusta la costilla. Sí. Les gusta la costilla. Ya sabemos que les va a gustar la costilla. ¿Se va a hacer o no se va a hacer la carnita? Entonces me quedé pensando en eso, por eso no arrancábamos en esta transmisión de Versus, pero vamos ahora sí a iniciar con el tema que nos compete en este martes 22 de octubre, un tema bien interesante el que vamos a discutir en esta ocasión. Muy buenas noches, ¿cómo están? Dani, Meme, Alina. Muy bien. Cris. Feliz. Todos feliz, ustedes, feliz. ¿cómo están? Cuéntenos acá abajo en el chat de Versus, ya iba a decir de café y noticias. De Versus con café y análisis. Y análisis, porque hay mucho que platicar. Y antes que empecemos con toda esta discusión, les queremos agradecer que nos hayan ido a escuchar a estas mujercitas. A Dani también, que les mandó un mensaje a través de un videíto que ahí les pasamos, gracias a la Brigada para Leer en Libertad. Y que también estuvieron todos ustedes ahí pues ayudándonos con los temas, a hablar, a discutir, que era un tema bien interesante, el de Genaro García Luna, después de que se da a conocer esta sentencia, y que fue también el tema que tratamos la semana pasada. Entonces, muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado el pasado miércoles allí en la Feria Internacional del Libro del Zócalo. Muy Bien bonito bella todo, gente. se vio foro lleno, ustedes se veían muy bonitas. La Dani nos estaba siguiendo a la distancia. Ella estaba viendo. Sí, las vi, obvio. Pero bueno, ahora sí, después de esta entrada, vamos a entrar de lleno al tema que vamos a discutir y analizar en este martes de Versus. Si usted nos está viendo en el estreno y si nos está viendo ya el miércoles en Sin embargo al aire, o en alguno de los espacios también que estamos retransmitiendo este programa, pues se va a tocar el tema del Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Vaya batalla que se está dando y que va a seguir aumentando, porque lo que buscan es detener este trámite de la reforma al Poder Judicial, lo cual nos estaría llevando a la elección de los juzgadores, ministros y magistrados el próximo año. Entonces, ¿cuáles son las últimas acciones que han emprendido desde la oposición? Aquí descúbralo, y el análisis también, ya sabe, lo va a tener. Déjenos sus comentarios acá abajo. Vamos a una pausa, deje su me gusta y arrancamos. Pues vamos a iniciar con esta transmisión de Versus y vamos a arrancar con Dani Barragán en este día, porque es muy interesante esta lucha de poderes que estamos viendo, que lo resumiría en eso, ¿no? O sea, es una lucha de poderes entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, y también el Poder Judicial, sobre todo, ¿no? ¿Cómo has visto esta batalla que se ha dado? Porque sí, lo que se espera es que todavía vengan más refuerzos y que traten de frenar cada vez más esta implementación de la legislación judicial. Veo a los actores muy unidos, ¿no? A los actores que están del lado del Poder Judicial muy activos, o sea, porque creo que es cada vez más evidente esta hermandad que hay entre el Poder Judicial y los medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? O sea, creo que es un punto al que hemos llegado en el que, o sea, no hay dudas en que los medios de comunicación están también jugando de ese lado, ¿no? La conferencia, la contramañanera, la que inicia el pasado lunes por parte de los trabajadores del Poder Judicial, tuvo una gran convocatoria, o sea, para ser un poder que está siendo agraviado por el Estado, tuvo una gran convocatoria, o sea, en una dictadura, que haya una libertad para que tantos medios de comunicación cubran un solo evento, un mensaje de un grupo de personas. O sea, no sé en dónde se habrá visto, pero es de destacar, ¿no? O sea, de que no pasó desapercibido su invitación, no pasó desapercibida, su invitación, y que ahí está, o sea, que todo, que es lo que se dijo ayer tuvo réplica en la mayoría de los medios de comunicación nacionales, ¿no? Entonces, siguiendo con eso, tenemos también cómo se está explotando toda esta impugnación de la jueza Nancy Juárez, que tiene las entrevistas en medios de comunicación, las que sean, pero le falta notificar a la presidenta. O sea, eso es lo que destaco de la mañanera de ayer y de hoy,
que dice, pues la verdad es que nosotros estamos esperando a que nos notifiquen. Ya se está hablando de desacato, de que Claudia Sheinbaum tiene que ir a la cárcel por esta falta de respeto al Poder Judicial, pero pues ni siquiera le han notificado. O sea, también estamos ante toda una narrativa de los medios de comunicación 100%, ¿no? O sea, primero notificas a la presidenta y después empiezas a decir que tiene que ir a la cárcel, ¿no? Por ejemplo, de eso podría decir la lógica, pero no, están más bien accionando primero a los medios de comunicación y ya luego lo que se puede hacer realmente, ¿no? Entonces, eso creo que los hace un poco más peligrosos de lo que de por sí ya son, porque pues saben mover ese tipo de herramientas a su favor para poder poner en jaque a políticos, tal como justo lo mencionó Aline en una entrevista que le da a Sin embargo, de que así ha funcionado en América Latina, ¿no? O sea, porque tampoco es como que se sientan los más novedosos en estas estrategias, sino que están ocupando algo que ya probaron, ¿no? En otros países y que están echando aquí a andar en México, quizás todavía con menos éxito, con muy poco éxito más bien. Con cero éxito, con menos 10 de éxito. Entonces, pero, o sea, aún así la peligrosidad está, ¿no? O sea, de ver cómo es que, no sé si es su prueba y error para lo que se pueda venir más adelante, porque están todavía muy montados en lo que ellos puedan hacer. O sea, lo que está destacándose ahorita, que la prensa está muy emocionada, los opinadores muy emocionados, del video de Harvard, ¿no? De los estudiantes de la Escuela de Derecho riéndose, de que están muy emocionados porque el ministro Ortiz Mena le sacó unas carcajadas por los requisitos que van a tener los jueces, que les va a durar 2 días, porque además, o sea, así son ese tipo de videos que se hacen virales, duran 2 días y después ya son... Si les va bien. Ajá, y ya otra cosa viene y lo sustituye. Pero, o sea, están muy metidos en su asunto de ridiculizar a la gente, de decir que la gente está sosteniendo una política bochornosa, una política que da risa, una política que no tiene ni pies ni cabeza, pero pues todavía falta la otra parte, ¿no? O sea, estamos viendo campañas en medios de comunicación, estamos viendo entrevistas, estamos viendo de todo, pero no estamos viendo una alternativa. O sea, es como el mismo funcionamiento que tuvo la campaña de Xóchitl Gálvez, ¿no? O sea, de que era de, no, sí, esto y López, dictador y esto y aquello. ¿Y dónde está su plan de gobierno? Xóchitl tenía todos los intelectuales de su lado cuando presentó su proyecto, ¿no? Un proyecto real, así como el que hizo Claudia Sheinbaum en su primer meeting en el Zócalo de 100 puntos, que es el que ya refuerza y cambia un poco y lo promueve el 1 de octubre en su toma de protesta. Pero Xóchitl Gálvez nunca pasó de sacarse sangre, de las ocurrencias, etcétera. Y acá estamos exactamente en lo mismo, ¿no? Que nos llevaría a pensar que están utilizando las mismas herramientas y a los mismos hombres también para crear este plan del Poder Judicial. O sea, es decir, que lo que les vaya funcionando, los chispazos que les vayan, a los que les vayan atinando en el camino, pues es lo que van a explotar. Pero al final de cuentas, pues ¿de qué les van a servir los aplausos o las risas en Harvard si aquí pues están apenas sosteniendo ya con muchas críticas un paro ilógico, un paro irregular porque no están trabajando y están cobrando? Lo que presenta Norma Piña también de que es una propuesta para el proyecto de egresos de la Federación, en donde no se reducen el sueldo cuando por ley ya tienen que reducirse el sueldo, o sea, ya no hay ahí una escapatoria legal para no hacerlo. Entonces, creo que van como en muchos sinsentidos, reaccionando bajo la lógica del chispazo, de lo que les funcione, pero les funciona algo durante 2 días. Al final de cuentas no estamos viendo una sustancia por parte del Poder Judicial que diga, bueno, esto sí me está haciendo dudar, ¿no? Esto sí puede poner en jaque la aplicación de la reforma. No, o sea, política del chispazo, lógica del chispazo y se acabó. Ahora, cerraría esta primera participación con lo siguiente. Creo que el Poder Ejecutivo, ya que estamos poniendo a poderes frente a frente, tiene que tener mucho cuidado también con las fugas que pueda tener en digamos, sí veo a un ejecutivo controlando la narrativa, controlando la verdad, controlando la razón, o sea, que le obedece la razón en todo esto que estamos viendo, pero sí creo que lo que está saliendo, por ejemplo, de la disputa por las comisiones que van a elegir, que van a definir a quienes van a llegar a la boleta, eso sí es muy delicado. O sea, el Poder Judicial
puede estar haciendo el ridículo, puede estar teniendo 2 días buenos, 2 días malos en cuanto a sus protestas en contra de la reforma, pero si del lado de quien está ya encarrilado para echar a andar la reforma, estamos viendo a un Ricardo Monreal que quiere quedarse con el control de las comisiones de selección, o sea, eso se me hace también muy riesgoso, que pone en juego todo. O sea, lo comentábamos hoy en Café y Noticias muy temprano, que es, o sea, la reforma al Poder Judicial, sí, estamos muy conscientes de que es un poder que tiene que limpiarse sí o sí, pero también tiene un significado político muy importante para la izquierda. Es uno de los legados más importantes del expresidente López Obrador. Es una batalla que le está tocando librar a la doctora Claudia Sheinbaum desde el primer día que tomó protesta. Lo está haciendo bien, lo está haciendo con interés, pero es una batalla dura y lo está haciendo, ¿no? Como para que llegue Ricardo Monreal y diga, yo quiero controlar las comisiones para definir a los perfiles, no sé, o sea, ahí cómo es que se puede empezar a controlar, porque no puedes poner en juego todo un movimiento que se volcó en el llamado Plan C, que le dio cauce a una estrategia política con ese Plan C por motivos de la ambición personal de un político. Entonces, el Poder Judicial puede estar tropezándose consigo mismo, pisándose su toga costosísima, pero si de este lado empiezan con ese tipo de problemas, van a empezar a perder el control de la narrativa que ahorita sí tienen. Y en ese sentido, ya que hace referencia Dani a esta entrevista y este texto que se publica en Sin embargo, Alina, hablar sobre este lawfare, ¿no? Que se toca y que tiene que ver mucho con los intereses mediáticos, con los intereses políticos, para tratar justamente de quitar a una presidenta o un presidente en su momento, que ha sido una práctica que han implementado en América Latina y que sin duda ha dado resultados en algunos lugares, y que aquí en México están buscando hacerlo. Entonces, explícanos un poquito esta parte de qué es el lawfare, y también cómo con esta parte que mencionaba Dani, que a mí se me hace, creo que es la médula, ¿no?, de todo el asunto, hablar de solamente está el escándalo mediático, porque en realidad este punto de decir no ha llegado a la Consejería Jurídica este recurso legal, y solamente están haciendo grande un tema en los medios de comunicación que siguen también abonando en esta discusión. Claro, bueno, este tema del lawfare es muy importante siempre traerlo a colación, y qué bueno que ahora estamos hablando también desde hace mucho tiempo, ya hace varios meses, sobre lo importante que es volver a la historia de este continente para no creer que somos los primeros, ¿no? Para empezar, lawfare, que se traduce un poco como la guerra jurídica, la judicialización de la política, tiene 2 pies fundamentales, ¿no? Ya los demás ámbitos pues ya son característicos de cada uno de los países, que tiene que ver con los medios de comunicación y el poder judicial. Y curiosamente los medios de comunicación juegan un rol un tanto judicial, porque en donde se lleva el linchamiento, el debilitamiento, las condenas, es en el ámbito mediático. El rol del Poder Judicial es ratificar las condenas que mediáticamente se han venido implementando de manera previa, y lo hemos visto en un montón de casos, pero es muy interesante, y siempre saco a colación, porque una de las que hace este análisis muy claro, muy concreto, es una autora llamada Arantxa Tirado, en donde lo que ella dice es, incluso en México es uno de los primeros ejemplos en donde se lleva a cabo este lawfare, pero además se lleva a cabo de manera desde un fracaso absoluto, y no logra concretarse, que es el intento, el desafuero, porque sí lo desaforaron Andrés Manuel López Obrador siendo jefe de gobierno. Y siempre lo traigo a colación en las pláticas y demás, porque si fracasó, eso no es porque no hayan utilizado todo el poder mediático y judicial en contra de una figura como Andrés Manuel. Es porque, a diferencia de otros procesos en América Latina, la gente en América Latina vio pasar el golpe a Dilma Rousseff, el encarcelamiento de Lula, no tanto, porque hay una campaña internacional de Lula libre, pero lo vieron pasar muchos de estos casos en sus televisiones, no salieron a las calles, vieron, si acaso salieron a defender medianamente a Cristina Fernández de Kirchner, pero lograron inhabilitarla, hubo muchísimos juicios en ese sentido, se logró derrocar a Pedro Castillo en la presidencia de Perú, ¿no? Es decir, la gente no tuvo un accionar directo como sí lo hubo en el desafuero de Andrés Manuel, que hubo un plantón
corrupción, ¿no? Que se ridiculizó, que se trató de combatir. Hubo una organización popular, hubo círculos de estudio que fueron fundamentales a mediano y largo plazo, se hicieron los comités, ¿no? Por el cambio verdadero, es decir, hubo una organización popular, que es la única respuesta y antídoto real que existe hoy en contra del lawfare. No hay otra, o sea, ni siquiera hay que pensar en, ay, ¿cómo lo desarticulamos? Es que es la organización popular en tiempo real y no a posteriori, porque pues sí, un montón de gente en Ecuador, ¿no? Pues empezó a salir a las calles o empezó a indignarse ya que estaban en el exilio. Tenemos a muchos ecuatorianos que formaron parte del gobierno de Rafael Correa, exiliados aquí, acusados de rebelión, acusados, el propio Rafael Correa está acusado de influencia psíquica, ¿no? O sea, porque incluso me preguntaba la compañera Romina de aquí de Sin Embargo, sobre los procesos, y yo decía, ¿hay algún riesgo en contra de Claudia? Es que los riesgos son permanentes. La gran diferencia que hoy existe en México es que tenemos una derecha totalmente idiota, la verdad, que no logra articular ni un programa de lucha, ni un programa de nada, ni un sentido común, ni siquiera cosas que logren permear en el sentido de la gente como para empezar a dudar de la Cuarta Transformación. Y además lo hacen cuando no tienen una correlación de fuerzas mínimas y que claro, están alterados porque su gran bastión, que es el Poder Judicial y los medios de comunicación, están en una crisis brutal. O sea, el Poder Judicial y los medios no lograron, ser atacados, minimizados, aún en gobiernos progresistas, donde ostentaban todo el poder y las narrativas. Entonces, aún cuando había gobiernos progresistas, estos tenían un montón de poder. Por eso es tan importante hacerle saber a la gente que no se gana el poder, se gana el gobierno, y eso es brutalmente distinto. El poder sigue en disputa en cada uno de nuestros procesos. El poder, discúlpenme, lo sigue ostentando también Salinas Pliego, lo sigue ostentando Azcárraga, lo sigue ostentando Germán Larrea, es decir, los poderes fácticos siguen existiendo. Entonces, claro que hay una tensión y una disputa permanente de las izquierdas en contra de lo que se puede minimizar y se pueden ganar narrativas. Pero el Poder Judicial le sigue descongelando cuentas a la esposa del Chapo, de García Luna, es decir, el Poder Judicial tiene poder. Aun cuando esté quebrantado ideológicamente o la gente ya no crea en él, sigue teniendo poder. Los medios de comunicación, aun cuando sigan minimizados o que la gente ya no los esté consumiendo como los consumía hace 6 años, hace 10, sigue teniendo poder. La gente en este país, el 97% de la población ve la tele abierta, sean telenovelas, sean noticieros. Entonces, ahí hay que tener claridad. La gente que hoy se confíe porque se ha ganado el gobierno es darle un montón de herramientas a la derecha que sigue ostentando el poder mediático, el poder judicial, que sigue actuando día y noche para desestabilizar este país, para emprender campañas y que, o sea, riesgo hay permanentemente. Eso es lo que yo quería transmitir con mucho, ¿no? Con mucha responsabilidad también, pero decirle a la gente que al final lo único que va a determinar que estos poderes realmente dejen de tener ese margen de acción para amenazar a un presidente, porque recuerden, lo hicieron con López Obrador y tenían ahí en su cajón también posibilidades de destituirlo. Bueno, la única posibilidad de que no pase eso de la noche a la mañana es una población que esté al tanto de qué están haciendo estos poderes fácticos, qué estén haciendo los poderes mediáticos, los poderes judiciales, pero también una población activa para hacer cada vez más congruente este proceso y cada vez más de izquierda. Eso hay que dejarlo clarísimo, porque en el momento en que se le ceden las comisiones a Pedro Aces, a Monreal, en que tienes candidaturas que, bueno, es que son los que ganaban, y yo he venido a hablar aquí, sí, en este momento son las que ganaban, y yo creo, ¿no?, que había un montón de pragmatismo ahí, porque poner a alguien de izquierda era ni siquiera intentar hacer un consenso en ciertos lugares, ¿no? O sea, porque no hay una organización de base de izquierda todavía en muchos lugares del país, o incluso la gente vota por Morena porque cree que gobernar bien es suficiente, y eso no es suficiente, eso no te garantiza nada en lo absoluto, eso se puede echar atrás de la noche a la mañana. Vean cuántos pobres incrementaron en tan pocos años cuando llegó Jair Bolsonaro y destruyó todo lo que hizo Lula da Silva, y ahora Lula cada vez es más de derecha en vez de ser cada vez más de izquierda. Entonces,
hacer más congruente. No es una tarea de las dirigencias, no es una tarea de quién preside el Congreso, quién preside el Senado, esa es una tarea de la población. Y si no está construyendo un movimiento y una organización popular de base que dispute candidaturas, que dispute las propias dirigencias, que dispute qué están haciendo sus diputados, qué está haciendo Monreal, esto se puede ir de la noche a la mañana. Lo puedo decir porque así ha ocurrido en los últimos 20 años en América Latina. Se puede ir esto a la basura, así, pero en un chasquido. Así que también es una responsabilidad el detener procesos, que México ha dado una lección al detener y al poner al presidente López Obrador, después de una campaña tan atroz de AMLO es un peligro para México, o de vencer ideológicamente a los medios de comunicación, pero esto es una disputa permanente. Y de acuerdo con lo que estás planteando, Alina, o sea, esta otra parte para darle batalla a todo este sistema tiene que ver mucho también con la conciencia que ha cobrado la gente, ¿no? Con la gente que salga, que apoye, que esté en las urnas, que tenga una vida política más activa, ¿no? O sea, que no se sienta alejada, y eso creo que ha sido parte de uno de los logros que ha tenido al menos esta administración y lo que hemos visto contrario a otras historias en países, ¿no? De América Latina. ¿Cómo se encuentra la gente y este pulso, Meme? Porque también, o sea, creo que el sistema que ya está súper enraizado en torno al Poder Judicial, a los temas mediáticos, ellos están, como dijo Dani hace ratito, muy bien estructurados, ¿no? O sea, van avanzando conforme está su manual dictado. Sin embargo, también la gente se va cobrando conciencia sobre estos temas. Entonces, ¿cuál es el pulso que tú observas con ellos, Meme? Los veo articulados, pero no necesariamente diría que unidos. Creo que sí hay una fuerte división al interior del Poder Judicial. Lo pondré quizás en números. ¿Cuántas personas hemos visto realmente en las calles? Pongamos un número muy alto. ¿10,000 personas? No más de 10,000. Fue cuando juntaron las marchas Claudia X González y Poder Judicial. Dinos tú, Meme, tú andabas ahí, ¿no? Yo no, ahí traía, es que traía mi playera, ¿no? Es que ya la usé para limpiar los vidrios. No, o sea, estamos hablando de ponle 10,000 personas, o sea, ya meramente puro poder judicial en todo México, en diversas manifestaciones, que sí los oferta. Ponle 10,000 personas. El Poder Judicial Federal está integrado por cerca de 50,000 personas. Entonces, de esas 50,000 estoy hablando de 10,000 que sean las que están organizándose, que son las que están saliendo a las calles, que son las que están en paros. ¿Qué pasa con el resto que no está en paro? No podemos asegurar que todos estén en contra, pero sabemos que sí están en contra del paro. Sabemos que hay gente que está en contra de que no vayan a trabajar y que estén cobrando. Sí sabemos qué pasa. ¿Por qué casi no los escuchamos? Porque sí hay un yugo dentro del propio Poder Judicial de no se escuchen esas voces. Por ejemplo, cuando compañeros del Poder Judicial dijeron vamos a entrar, vamos a regresar a trabajar, otros les encadenaron las puertas del propio Poder Judicial para que no entraran. ¿Qué ha pasado con estos algunos jueces, oficiales, etcétera, del Poder Judicial que han alzado la voz en contra del paro? Luego se les van encima. Entonces, está como es, no lo quiero llamar así, pero pareciera como un poco esta mafia dentro del Poder Judicial de decir, nadie aquí va a decir contrario, nadie va a decir nada contrario a lo que es la narrativa oficial de todos nosotros. Y si alguien lo dice, nos los vamos encima. Y entonces ahí es cuando vemos que vienen las represalias, que si los van a correr, que si ellos sí les van a quitar el sueldo, etcétera, etcétera. Entonces, sí vemos esa presión por parte de los propios integrantes del Poder Judicial. Porque si escuchamos voces, sí, son muchas, sí, pero no son todas las del Poder Judicial. Hay una división también allá adentro. El tema es ese, ¿no? Que mientras no escuchemos más voces al interior del Poder Judicial que estén alzando y siguiendo lo que realmente piensan lejos de una narrativa oficial, entonces, bueno, seguiremos dando un debate fuera de las filas del Poder Judicial, más mediático, como en espacios como este o en espacios como el que tenemos en las redes sociales o la narrativa que se está presentando en las conferencias de la presidenta. Lo que también es muy cierto es que la gente, al ver todas estas acciones, ya quiere una decisión más drástica. A raíz, por ejemplo, de este amparo, esta suspensión definitiva de la jueza de Veracruz, Nancy Juárez Salas, que no es la primera, de hecho ella le hizo exactamente lo mismo al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador cuando estaba la discusión de la reforma, le hizo exactamente la misma amenaza que lo iba a mandar a la cárcel. Salud. Le hizo exactamente lo mismo. Nancy Juárez Salas ahora la están como levantando como la heroína del mes. Ya cambiaron de heroína. De la semana. De la semana. La heroína pasada era Patricia Aguayo, ¿no? Patricia Aguayo, vocera del Poder Judicial,
que es enfermera militar, si quiero hacer esa aclaración, es enfermera militar que deserta, más bien no, recordemos cuando trabajas, cuando estudias en la escuela militar, en alguna escuela militar, tienes que prestar servicios por un tiempo, porque pues no estás pagando los estudios, pero pues le vas a prestar, vas a servir, ¿no? A la nación a través de las Fuerzas Armadas. Ella es enfermera, ella no le cumple a la Sedena, o sea, ella no le regresa el servicio a la Secretaría de la Defensa, a las Fuerzas Armadas, y estuvo en calidad de prófuga de la justicia, ya es un delito que persiguió porque tiene mucho tiempo, y ahora ella después estudia Derecho y ahora es defensora y vocera de los elementos del Poder Judicial. Entonces, esa fue Patricia Aguayo un tiempo. Sí. Cambiamos de Patricia Aguayo a Nancy Juárez. Ahora estamos en Nancy Juárez. ¿Qué es lo que hoy sabemos de Nancy Juárez? Nancy Juárez, que ha sido procesada por quejas internas, que fue suspendida, que propios trabajadores del Poder Judicial presentaron quejas en su contra. Está defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial cuando ha maltratado a los trabajadores del Poder Judicial. Y no es la única. Ya habíamos platicado de otra jueza también de Veracruz que ahora es magistrada, más bien es magistrada de familiar, y ella tenía exactamente, o sea, el punto es que persona que vemos que empieza de vocero del Poder Judicial, le escarbas tantito y empiezas a encontrarle que fue nepotismo, que que tiene quejas, que liberó delincuentes. Por ejemplo, ¿qué pasó con el primer magistrado que estuvo en la primera conferencia? Pues es el magistrado que deja libre a Uriel Carmona, fiscal de Morelos, ¿no? Entonces, si le empiezas a buscar, en realidad, los que están saliendo a hablar son personas que no están defendiendo a los trabajadores del Poder Judicial, sino que realmente están defendiendo el que ellos puedan seguir con su trabajo para poderse mantener en ese coto de poder que han hecho, que nada tiene que ver con una carrera judicial y que nada tiene que ver con un buen desempeño de su trabajo. ¿Qué quiere la gente? Juicio político. La gente escucha que esta persona que está saliendo y a la que están entrevistando, que está hablando y que ha hecho todo lo que ha hecho y que ha sido hasta suspendida en su momento, la gente dice juicio político, juicio político, juicio político, que los corran, el cedillazo. La gente quiere eso. Sí. La presidenta ha optado por el diálogo, el camino es el diálogo, vamos a seguir dialogando, pero estamos en una lucha en la que por un lado la presidenta dice, yo no puedo acatar una suspensión que de origen es ilegal, porque tanto la ley de amparo te dice que no puedes suspender, que el amparo no procede en contra de la Constitución. No te puedes amparar en contra de la Constitución. ¿Qué dicen del Poder Judicial? Que la opinión de la presidenta es respetable, pero que debe de interponer el recurso. ¿Qué es lo que quieren? Jalar a la presidenta a que entre a este esquema legaloide, que entra a esta batalla, para que la Suprema tenga el pretexto, ahora sí, que en este momento no lo tiene, de tomar el caso y ver que se declara una inconstitucionalidad, ¿no? Una crisis constitucional. La presidenta, ¿por qué la presidenta tendría que responder a una suspensión que de origen no procede? No tiene mayor sentido. Es hasta pareciera un pleonasmo. Es como si yo, creo que es válido aterrizarlo un poco a estos ejemplos, es como si yo dijera, suponiendo que hay un grupo hablando, no sé, de la iglesia, que dicen, estoy en contra de que el Estado sea laico. Entonces me voy a amparar en contra de que el Estado sea laico porque la Constitución dice que el Estado mexicano es laico. Entonces me voy a amparar en contra de eso. Y tienes a ciertos elementos de la iglesia que quieren, ya saben que luego aquí tenemos a unos fans de la iglesia, que salen y dicen, es que yo me amparo en contra de la Constitución. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a decir la Constitución? Pues chido, qué bueno que no te guste, pero pues yo no. O sea, no solo porque a ti un grupo de, ponle unas 10,000 personas, ponle. No te guste que el Estado sea laico, quiere decir que yo voy a hacerte caso a ti nada más porque tú me lo dijiste. Por tu documento. Por tu amparo. No procede, no te puedes amparar en contra de la Constitución. ¿Qué pasa? ¿Cómo modificas la Constitución? Muy sencillo. Vete a buscar los votos de la ciudadanía a través de un proceso democrático llamado elección. Te vas a las votaciones, ganas una mayoría suficiente en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República y en al menos 17 congresos estatales, y entonces cambias la Constitución. Eso ya lo hizo Morena PT Verde. Eso es lo que hizo Morena PT Verde. Porque ya habían intentado cambiar la Constitución, porque habían intentado, a través de distintos recursos legales, ampararse en contra de modificaciones legales. Por ejemplo, en contra, por ejemplo, de la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Hubo amparos, por supuesto. ¿Qué dijo la Suprema Corte? Que no procedían porque era una reforma constitucional. Entonces,
si ese camino ya se aprendió de este lado y la única manera de hacer modificaciones es a través del poder legislativo, que es el único poder que puede modificar la Constitución mediante ciertas características descritas en la Constitución, pues si de este lado se aprendió, del otro lado les toca acatar lo que antes decían. Hoy uno de los argumentos es que no podemos, y me frustra a veces un poco, no sé si han visto estas comparaciones que hacen, cuando, no sé, Laura Ballesteros dice, es que no, si la Constitución un día dice que las mujeres no podemos votar, entonces ¿quién va a decir eso? Dices, hoy, Ay, no. o sea, hacen esas comparaciones, o te dicen, es que si la Constitución algún día permite el canibalismo, entonces, y dices, ¿cómo espérense? O sea, me están diciendo que están comparando avances históricos como el derecho a votar de las mujeres, que es muy joven comparado con otras modificaciones, pero que es un avance histórico, como si fuera algo que se pudiera revertir a través del respaldo. Yo no me imagino al Congreso, que hoy es mayoría, o sea, que hoy es un Congreso paritario, diciendo, es que yo no quiero que las mujeres vayan a votar. O sea, los avances, ¿no? Están haciendo comparaciones muy simplistas, como para decir, si la Constitución en algún momento se equivoca, necesitamos una herramienta que la tumbe. La herramienta es, si tú consigues una mayoría que representa a la ciudadanía en el único poder que puede modificar la Constitución, esa va a ser la vía. Y así nos hemos aguantado muchos años con reformas que no nos han gustado. La energética de Peña, la educativa y muchas otras. Así nos hemos aguantado privatizaciones, así nos hemos aguantado cuando extinguieron al ESME. ¿Qué dijo la Suprema Corte cuando desaparecen al ESME? Que sí era un atentado en contra de sus derechos laborales, porque a ellos ni siquiera les dieron una salida ni bien pagada, no les dieron nada, los dejaron en la calle. ¿Qué dijo la Suprema Corte? Que era legal. Hoy la Suprema Corte, que está intentando rescatar esos elementos, como decir, miren, es que esto fue injusto, quiere aplicarlo, pero a ellos mismos. ¿Bajo qué argumento? ¿Cuáles son los derechos? Porque aparte dicen que los derechos humanos son los derechos laborales que les quieren quitar y que por eso es un atentado. ¿Cuáles derechos laborales? ¿Tener a toda tu familia trabajando ahí? ¿Cuáles son tus derechos laborales? ¿Que cobres más de lo que dice la Constitución? ¿Cuáles son tus derechos laborales? ¿Que tengas un seguro de gastos médicos privado, además del seguro del Estado? Que fue lo que pidió Norma Piña en su presupuesto. Eso es lo peor. Presenta un proyecto de presupuesto, Norma Piña, que va en contra de la ley. Porque además ya no como estamos. si hubiera estado dormida los últimos 6 meses. Pero es que se despierta y, tengo que mandar mi proyecto de presupuesto. La reforma social nunca existió. O sea, les voy a pasar esta imagen porque es un insulto. Lo único que hace Norma Piña con ese presupuesto es eliminar el pago por riesgo. O sea, desaparecen ese seguro por riesgo, lo dejan en ceros. Pero los incrementos a las percepciones son de 192 millones. Pero ¿qué tal con la compensación garantizada? 1,000 millones, más de 1,000 millones de pesos. ¿Qué hubo con los sueldos base? 893 millones. Y así nos podemos ir. Sí, porque contemplan aumento salarial por inflación. O sea, ya también metidos como en el asunto del salario mínimo que tiene que aumentar. Sí, ahí les va esta. Los edificios, están construyendo edificios. Obras de construcción para edificios, 7 millones. La Suprema Corte ha comprado edificios, tiene propiedades y están construyendo, remodelando. Acaban de remodelar el 7 millones de pesos. 7 millones de pesos comparado con los incrementos a las percepciones de 192, pero hay que darle gracias porque eliminaron el pago por riesgo. Cuando la ley vigente, porque ya no es una reforma, es una ley vigente, establece que se tienen que apegar a los criterios de austeridad y que tienen que hacer ajustes salariales. Y no me vengan aquí a contemplar es que se van a ir a elección, porque eso es un presupuesto que no le tocará manejar a la Suprema ni a ningún partido político ni al gobierno. Es algo que decidirá el Instituto Nacional Electoral, entendiendo que será una elección sin recursos, donde se utilizarán los tiempos oficiales del Estado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos es una constante burla, un constante insulto, provocación y hasta amenaza al pueblo de México, que con toda, no quiero asegurarlo, pero creo que sí, estoy casi un 99% segura que esta es la primera vez que la gente sale a votar plenamente consciente por una mayoría calificada. Algo que antes sí hacían, pero que no te lo decían. Hoy la gente, además de votar por la continuidad, la transformación, el segundo piso, la primera mujer presidenta, etcétera, salió a votar por una mayoría calificada que hiciera estas modificaciones, porque así como los partidos tuvieron que entender que la única manera de modificar la Constitución era a través del Poder Legislativo, cosa que eso siempre ha sido, también lo entendió la gente. La gente entendió, yo no puedo pedir modificaciones eléctricas, yo no puedo pedir modificaciones electorales si yo no tengo un Congreso que me represente.
De eso se trata, para eso es el poder legislativo. Y es muy hiriente y es muy insultante cuando tienes elementos del poder judicial que salen y te dicen, es que la ley se interpreta. Toda la vida nos han dicho que la ley se interpreta y ese es el problema. Tenemos abogados que te dicen, el artículo 61 de la ley de amparo dice que efectivamente, ¿no? La presidenta tiene razón, que el amparo, pero si el juez puede desecharlo porque considere que va en contra. Te voy a detener ahí tantito, Meme, porque justamente este tema de la interpretación cabe mucho en entender qué es lo que está haciendo el Poder Judicial, porque hace un momento mencionaba el tema de la reforma a la ley eléctrica de Peña Nieto y cuando se mete este acto de inconstitucionalidad. Fue lo mismo que hicieron ahorita, pero ahora cuando se presenta que si sí podía la Suprema Corte de Justicia resolver si es inconstitucional o no, porque además si se mete para ver si en realidad pueden discutir los ministros este tema, se le da un proyecto a Lenia Batres y se le da otro proyecto a Yasmín Esquivel, que son las ministras que terminan diciendo, no podemos, pero por el otro lado, llega Carranca, que además las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel sí se apegaron tal cual a un tema de decir, no se puede, no podemos meternos a interpretar. Y Carranca llega con otro proyecto y dice, ¿no saben qué? Sí vamos a interpretar. Entonces ahí cambia totalmente todo el sistema porque terminan los 8 ministros votando a favor de que sea este proyecto el que sí se discuta para ver si es constitucional o es inconstitucional. Pero ¿qué está pasando en ese tema? ¿Qué legitimación va a tener una discusión en donde se van a meter al fondo de la reforma al Poder Judicial a ver si es válida o no, y en dónde queda la división de poderes si estamos hablando que el Poder Ejecutivo lo que hace es proponer, el Poder Ejecutivo ejecutar y el Poder Judicial tratar de normalizar o normar las cosas, ¿no? Ahí ya está excediendo sus poderes y es parte de lo que hemos visto del Poder Judicial en las últimas semanas y en los últimos meses, basándose en esta idea de yo puedo interpretar la Constitución a mi conveniencia y ahí no vemos una división de poderes. Ahora lo que estamos sumando también a toda esta plática es entender cómo el Poder Judicial trata de defender sus intereses a partir de las conexiones que pueda llegar a tener con el aparato de medios de comunicación, de organizaciones internacionales. Y hace un momento que mencionabas, Alina, todo el tema del lawfare. Estos días estuve recordando una entrevista que hicieron los periodistas hace un año al expresidente ecuatoriano, a Rafael Correa, que él mismo alertaba de lo que sucedió con el lawfare y que dijo, es que hay todo un poder judicial que está infiltrado, los medios de comunicación y las organizaciones internacionales están tratando de dominar y no nos estamos dando cuenta porque en realidad el poder está ahí, ¿no? En las empresas, el poder está en las universidades que veíamos en la mañana en Café y Noticias, cómo va este ministro a tratar de defenderse a esta universidad, una universidad que tiene todo un pensamiento neoliberal, una universidad que ha estado dándole estos grados de estudios a Carlos Salinas de Gortari, que le ha dado un título también a Felipe Calderón, que son personas que ya sabemos a quienes estaban atendiendo y es por eso que también van y se quejan en estas organizaciones. Entonces, todo ese sistema, y coincido totalmente con Dani, que en realidad está sí muy bien articulado en esa parte y también coincido con Meme, que en realidad los trabajadores son los que se están dejando llevar, los que se están dejando influenciar y tratándoles de decir, oye, cuida tu trabajo porque si no cuidas tu trabajo, quién sabe qué va a pasar y la dictadura va a llegar y te lo va a arrebatar como ha pasado como en otras organizaciones y en otros países. Entonces, también ese miedo con el que están conduciendo esta guerra. Sin embargo, hay miles de personas allá afuera que siguen las mañaneras y que también he estado escuchando con más cuidado lo que ha dicho la presidenta, porque pese a que da respuestas muy concretas, son muy poderosas en la manera en que se dirige con los ciudadanos, ¿no? Y creo que ahí también está parte del mensaje para que entendamos que en realidad hay que entender las cosas con todo su contexto, ¿no? Lo que está pasando allá afuera, hay que ver también la manera en que han buscado desde otros grupos, organizaciones, tratar de inmiscuirse y regresar a esos privilegios y seguir atrincherados ellos y manejarse como en muégano. Ahora la cuestión es tal cual decir, ¿qué va a pasar con la ciudadanía? Porque la ciudadanía lo que quiere es ver resultados y que esa elección sea concreta para 2025. ¿Qué va a pasar y cómo lo ves tú, Dani? También cuando un Instituto Nacional Electoral sale a decir,
voy a poner en pausa hasta que no se diga cómo están estos recursos legales. A lo mejor a mí sí ya me notificaron, a la presidenta no, y hay que tomarlo también muy en cuenta, que no que así se han marcado también al momento de hacer todos estos recursos legales, ¿no? Que muchas veces sí notifican, otras veces nada más te notifico, pero a través de medios de comunicación que son parte de toda esta campaña. Entonces, también el INE está detenido y eso va a provocar un problema a futuro para que esta elección se lleve a cabo. ¿Qué estás observando tú, Dani, también para que esto sí se pueda ejecutar? Pues sí, o sea, es que es mucho de lo que comentaba al inicio, de esta lógica de vamos a concentrarnos en lo que funcione, y si no funciona, bueno, buscamos otra cosa. Sácate a una jueza, a ver si así nos pega, si no, nos buscamos otra jueza, porque así ya estamos tal cual, bajo también el funcionamiento de Claudia X González y todas sus organizaciones civiles, de mandar la lluvia de amparos, ¿no? O sea, porque aparte de eso ya tampoco es nuevo ni para nosotros ni para la gente, ¿no? Que es lo importante. O sea, ya cuando te dicen, pues ya lluvia de amparos, ya sabes de dónde viene también, sí, ¿no? O de quién, o a quién se le pudo haber ocurrido perfectamente esa estrategia, que por cierto anda muy callado Claudio X González últimamente. Es que ya ni lo quieren en la María Rosa. Híjole, bueno, las crisis. Quieren su dinerito. Exactamente. Solo quieren su billetera. Y todos sus 30 logotipos de organizaciones. Sí, ya su diseñador gráfico. Necesitan a su diseñador gráfico y su dinero nada más. ¿No? Por México, sí, por México. Entonces, están así bajo esa lógica. Mucho de lo que tú decías ahorita es, pues sí, oye, tú trabajador, rífate en el paro. Yo me voy a ir a Estados Unidos, a Harvard, sí, yo te voy a defender desde allá. Me voy una semana, aunque solamente voy a estar 1 hora. Sí, exacto, ¿no? Entonces acá me armo yo este asunto de las risas y ya regreso, pero tú síguete rifando en el paro, ¿no? Que por cierto también están cerrados varios lugares y se supone que en cualquier paro tendría que estar los que protestan ahí, ¿no? Acuerpando sus propias protestas, pero no, o sea, nomás están cerrados con candados y ahí no pasa absolutamente nada, ¿no? Entonces también son formas muy raras de la protesta de los trabajadores del Poder Judicial. Pero al final de cuentas, o sea, en determinadas áreas sí están logrando inyectar su propio caos, ¿no? Por ejemplo, lo del INE, que mejor Guadalupe Tadei dijo, nos vamos a esperar, aunque después nos va a ganar el tiempo, porque sí tenemos el tiempo muy justo, pero nos vamos a esperar. Claro que Claudia Sheinbaum no iba a tomar esa posición de Guadalupe Tadei, ¿no? Que es la de hacerse a un lado. La presidenta tiene que continuar y ahí ella sí ni un paso atrás, como dice la máxima, o sea, porque cualquier centímetro hacia atrás se va a tomar como derrota. Por eso también es muy importante la otra declaración que suelta de estamos esperando a que nos notifiquen, pero no para acatar, sino para decirle al legislativo que procede, ¿no? Porque al final de cuentas también está diciendo, es el legislativo el que me ordena a mí publicar en el Diario Oficial de la Federación. No soy yo la que dice, ya voy a publicar en el DOF. Yo tengo una orden del legislativo, porque, o sea, otra vez estamos ante esta posición del Poder Judicial de sentirse el maxipoder, ¿no? O sea, de que se le está olvidando también la responsabilidad del legislativo, se le está olvidando el paso que viene del Ejecutivo y está funcionando yo voy a decidir sobre la propia reforma que me quieren aplicar a mí, ¿no? Entonces nos encontramos ante pues esos esfuerzos que pueden empezar a meter caos en ciertas áreas, pero también pues tampoco es como la gran cosa, ¿no? O sea, lo del INE, pues al final de cuentas, pues va a salir, no es la primera vez que el INE va a tener que actuar frente a algo inédito, frente a algo novedoso. El INE con todas sus carencias, no es que vaya a tener menos o vaya a tener más carencias, las ha tenido siempre, como lo hemos padecido en cada elección, pero, o sea, como que cada cosa que ocurre, vemos que se multiplica por 30 en medios de comunicación, ¿no? O sea, la respuesta de Tadei la teníamos de inmediato en todos lados, ¿no? De el INE pausa ya la elección de ministros, y fue así como de, pues, estrictamente no fue así, ¿no? O sea, dijo, nos vamos a esperar a ver qué ocurre, pero pues... O sea, es eso, no es como que ya se canceló, o sea, entonces, pero otra vez estábamos ante el asunto de la narrativa, de lo teatral que tiene el Poder Judicial, pero pues creo que el asunto está en que se mantenga la cabeza fría del otro lado. Lo que decía Lina de ese asunto de,
pues estar como revisando muy bien lo que se haga del lado de Morena, que tiene la mayoría calificada. Creo que ese es el reto que no se tiene que descuidar, o sea, porque hoy Claudia Sheinbaum dice, no, todos se llevan muy bien, porque le alcanzan a preguntar en la mañanera de la disputa no hay disputa, entre la acción de Ricardo Monreal y la queja de Gerardo Fernández Noroña, que dice que Monreal se quiere quedar con las comisiones de selección. Le preguntan y dicen, no hay ninguna disputa, ellos se llevan muy bien, no nos llevamos muy bien todos. Claro que no va a contestar de manera distinta y decir, no, sí, no estamos peleando, ya estamos hasta acá de Monreal. Fócame, Televisa. ¿Quieres la exclusiva? Hubo sartenazos, o sea. Sí, ya estamos hartos de Monreal o algo así, y sabemos que no lo va a hacer. Pero también todo lo que ha hecho Monreal para tratar de cambiar el discurso y todo lo que ha pasado en torno a la reforma al Poder Judicial. O sea, no es la primera vez que intenta meter ahí grilla en torno a las tareas que tienen. Cuando empezaron, por ejemplo, a salir lo de la necesidad de meter leyes secundarias, sale Monreal a decir, nos equivocamos. No, o sea, cuando Claudia Sheinbaum ya después dice, no, pues es que es una reforma tan grande que tenemos que ir metiendo reformas secundarias porque tienen que adecuarse en varias áreas, esto y aquello, pero cambia por completo porque después ya tenías a Monreal en todas las portadas de nos equivocamos con la reforma del Poder Judicial al aprobarla, o sea, otra vez, ¿no? Pero, o sea, yo no sé cómo vayan a empezar a controlar ese asunto. Coincido con lo que señalaba Lina, pero me parece muy delicado que se deje en manos de ese tipo de personajes algo tan importante, ¿no? O sea, porque se están jugando incluso lo que pueda pasar en la elección intermedia, en la siguiente elección, o sea, de dejarle a Monreal esa responsabilidad, porque es un personaje al que le gusta controlar, ¿no? Y lo hemos visto en casi todas las áreas que él ha tenido, en las que él ha estado, le gusta controlar y le gusta llegar y desplegar su estructura de protección. Y yo celebro que tenga una contención, incluso dentro de Morena, porque sí, está cañón. O sea, ya perdió la Cuauhtémoc, o sea, Zacatecas, vean cómo está. Sí. O sea, sí es un personaje que ahí sigue, pero que sí necesitas al interior del partido, lo que decía Lina, necesitas empezar a ir empujando un poco más esas estructuras afuera y que entren ahora sí que aires frescos, ¿no? Pues sí, el problema es si se va a lograr, ¿no? O sea, porque... También creo que hay que diferenciar ahí, Dani, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, porque dices, ¿qué esperamos que diga Claudia, no? Sí, vamos a decirles, ¿no? Cómo se está gestando todo. Pero creo que ahí, por eso es para mí una obsesión también diferenciar entre el rol del gobierno, el rol del partido y el rol del movimiento social, ¿no? Que aquí tú dices, quien tiene que jugar la parte importante es el movimiento social. Y el partido tendría naturalmente, ¿no? O sea, para mí un partido, muy en la lógica leninista, pues es esa vanguardia política, ideológica, que en momentos de quiebre, de rupturas, sale, ¿no? No porque sean mejores o más brillantes, sino porque son los que están dispuestos a militar en un proyecto político. Para mí un partido tendría que ser eso, ¿no? El siempre estar a la izquierda del gobierno, pensando ya en el aparato de Estado, pero el movimiento social tendría que estar mucho más a la izquierda del partido, ¿no? Porque las trincheras son múltiples. Entonces ahí a veces yo siento que hay mucha confusión en que se estaba gestando, la promesa es un partido movimiento. Y si tú le quitas al movimiento el apellido de movimiento, entonces te queda un partido, pero no solo un partido, es un partido que está en el gobierno y tiene el gran e inmenso riesgo de consolidarse como un partido de Estado, ¿no? Que es nada por la izquierda de la presidencia, ninguna crítica, pero más que crítica, ninguna autocrítica. Y lo que ha pasado en América Latina, tanto en los riesgos del lawfare, es que ahí ni siquiera se planteó, lo más que se ha planteado, creo yo, o que me parecen experiencias que hay que examinar más allá de Cuba y Venezuela, que están en una lógica totalmente distinta de construcción de poder popular. El partido que sí se planteó estar en esa lógica de partido-movimiento y que de hecho nace como movimiento es el movimiento al socialismo, el MAS en Bolivia, ¿no? El MAS, que es un instrumento político del pueblo. De hecho, así tiene el apellido, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político del Pueblo. MAS y PSP, una cosa así se llama, y que de hecho tienen que pedirle prestado al partido
el registro, porque ellos son un movimiento sindical, son un movimiento de cocaleros, la Federación del Trópico de Cochabamba, y no tenían partido. Piden prestado el nombre del partido del Movimiento al Socialismo para poderse registrar y competir, pero en realidad es un movimiento, y por eso es tan estresante ver peleados hoy a Evo y a Luche, porque en realidad esos daban oxígeno, y está la Federación de Campesinos, de Mujeres, los sindicatos, los mineros. Es muy importante lo que pasa en Bolivia en esos términos, porque siempre se alimenta de ese territorio, de lo que hace falta en el plato, en la mesa, pero lo que hace falta en las universidades, lo que hace falta en todo momento, porque hay una lectura impresionante del territorio. Y aquí lo que tenemos es la promesa de un partido movimiento que, si se le quita el movimiento, y que es natural porque la burocratización está a la orden del día, y le pasó a la URSS y le pasó a un montón de proyectos que creen que ganando el gobierno se gana el poder. Entonces los grandes liderazgos sociales, que los tenemos también en Morena, líderes de la APO, líderes campesinos, ¿no? O gente como Ramírez Cuellar, que viene del Barzón, o sea, es decir, Morena no es un mito, que es un partido movimiento. Se gestó a la luz de muchos movimientos sociales, campesinos, feministas, estudiantiles. Sí es esa la base, ¿no? Y el origen de Morena mismo, pero corre el riesgo de una vez formando parte del aparato del Estado, burocratizarse y abandonar esas luchas que le dieron la victoria, ¿no? Es decir, que estamos viendo, hay todavía mucha represión en contra de los estudiantes normalistas en Chiapas. Estamos viendo, ¿no?, que Chiapas en general no se está atendiendo, cuando también mucha de esa base magisterial, campesina, también aportó un montón a la consolidación de Morena en Oaxaca. Bueno, es decir, se tiene que volver a esas raíces y se tiene que profundizar. Por eso digo, hay que tener claro que el rol de quienes nos están viendo, que fue gente, y lo he dicho también, lo dije también en la feria del libro, mucho de eso que aglutinó a Morena y que dio luz a Morena es la gente que evitó que Andrés Manuel fuese declarado ya que nunca iba a poder competir, inhabilitado políticamente. Es la gente que ocupó los plantones, es la gente que hizo círculos de estudio, es la gente que se movilizó durante al menos 2 décadas para hacer posible la Cuarta Transformación. Entonces, que no se entienda que Claudia está cuidando la gobernabilidad del país, y si empieza a decirles, ay, sí saben que aquí está el enemigo y estamos teniendo, pues bueno, eso no lo va a hacer Claudia, pero sí, también creo que no es su rol dentro de la presidencia, claro, ¿no? O sea, yo siempre lo dije con Andrés Manuel, una cosa es lo que diga Andrés Manuel de sí, bueno, todos nos estamos poniendo de acuerdo, porque empieza a generar él los problemas desde arriba, que está tan consolidado, pero el problema es ese, que hacia abajo se entienda el rol de Claudia con todos los enemigos que existen desde el Poder Judicial, mediáticos, Estados Unidos, las agencias, la DEA, la CIA, etcétera, y también el rol que tiene el partido, pero que eso no le quite a la gente la posibilidad de organizarse en el mínimo núcleo, sea en el barrio, en la escuela, en donde sea, porque eso es lo que nutre realmente a las luchas de izquierda, que no hay que abandonar. Pero si hay una ausencia, perdón Dani, pero si hay una ausencia, por ejemplo, de justo todos esos comentarios, de salir a la calle, de seguir con estas actividades de territorio. En las bases no, por eso digo, en las bases sí está. Cuando uno sale al territorio te dicen mi diputado no hizo esto, el municipio no hizo esto, el regidor no hizo... O sea, la base está muy politizada, está muy a la izquierda. El tema es que o falta también mucha organización. No estoy diciendo que sea generalizado, porque es muy difícil y la gente se va a ofender con justa razón, porque hay gente que está muy organizada, ¿no? Pero hay otras que no tanto. Puse el ejemplo de Mérida, ¿no? Cuando fue este candidato, que siempre se me olvida su nombre, el nadador, ¿no? El clavadista Romal Pacheco, que a mí me tocó ir a dar cursos, ¿no? A Mérida, y mucha de la gente que estaba en los cursos aspirando a ser candidatas de Morena, se habían sumado a Morena 6 meses antes, 1 año antes, ¿no? Digamos, estaban mucho más a la derecha que a lo mejor aquí en Iztapalapa, ¿no? Entonces, claro que no hay una correlación. Entonces tienes a Rommel y hay gente a la que se indigna claramente, pero que no está organizada para disputar una candidatura de masas de izquierda, o hay gente a la que le vale y que cree que votar es suficiente. Y en las democracias liberales que hoy tenemos, votar no es suficiente, porque votas por lo que existe, más no construyes la posibilidad de un movimiento a la izquierda. Entonces, en las bases, claro que hay mucha crítica, porque son los que están viendo que en su colonia no están respondiendo, que su alcalde, que su alcaldesa, ¿no? Están mucho más a la derecha de lo que se prometió en el proyecto, que el gobernador no responde. O sea, yo creo que la población lo tiene claro. El punto es cómo nos organizamos para que no se vote por lo que hay,
sino cómo se organiza para cambiar y transformar las cosas con y sin elecciones. Porque ahorita lo que sería es, mientras el Poder Judicial está en su carril con medios de comunicación, con Harvard y todo, nosotros de este lado, la gente de Morena, las bases, tienen que estar cuidando su reforma. Claro, y tendríamos que estar organizando movilizaciones en la Suprema Corte de Justicia, de decir, oigan, ya votamos, estamos a favor de la reforma al Poder Judicial, y estos están violentando la Constitución, se le están pasando por el arco del triunfo en nombre de una democracia que están violentando, y nosotros lo estamos viendo por la tele. Entonces, por eso digo, hay que ser muy conscientes de lo que también por acción o por omisión se permite el avance, porque ¿qué está retratando el New York Times, el Washington Post? Métanse a ver qué está haciendo. La rebelión del Poder Judicial, ¿no? Y claro, porque nosotros acudimos a votar. Sí, y pareciera más que ahí nada. quedó, ¿no? Y ahí quedó, Ajá, pues ya ahí votamos, quedó. que se encargue Sheinbaum, que se encargue Monreal. que se Ajá, no, encargue- sí, ya, nomás para cerrar, o sea, regreso a ese ejemplo, o sea, porque es lo que te decía, el Poder Judicial puede ir en su carril tropezado, con baches, van a Claro. seguir lo mismo, ¿no? Van a seguir. Ahí está. Pero de este lado, o sea, sí creo que hay como un tema que viene arrastrando el propio partido, de decir, a ver, Monreal no fue un político que quedara bien calificado, por ejemplo, en la elección donde se define al candidato presidencial, ¿no? Es un tipo que ya venía o que viene como ya en caída libre, ¿no? De que ya no es el Monreal poderoso que era súper respetado en Zacatecas, cuando en Zacatecas también la gente está harta de los Monreal, ¿no? Entonces, si ahorita él es el que por debajo del agua está metiendo una especie de riesgo al momento de querer cooptar una de las partes importantes de toda la reforma, porque no solamente es la votación del siguiente año, en donde ya vamos a estar viendo una boleta, sino es un grupo, una comisión que va a definir qué jueces van a estar en la boleta y cuáles no. Entonces, si está en manos de ese personaje que digo, o sea, no está en su mejor momento, ya me decía, perdió la Cuauhtémoc, lo de su hija Catalina también, no quedó con un buen sabor de boca para todos, de que al final le dieran un cargo ahí X, la gente, o sea, al menos en nuestros programas siempre es así del no mentir, no robar, no Monreal, o sea, ya también estaba muy cansada de este personaje, o sea, pero al final de cuentas, aunque haya cierta manifestación ya en contra de este hombre, al final de cuentas siempre está y cayó muy bien parado. En este último movimiento le dieron en la Cámara de Diputados, ni más ni menos. Entonces, no sé, yo sí creo que sí hay como ahí en ese punto una cierta desconexión de que la gente sí está manifestando su inconformidad, de que el partido lo mantenga ahí, porque pues manifestaciones en contra creo que sí las hay. Claro. Entonces, ahí lo que yo agregaría justo es eso, o sea, ya no es una reforma, es una ley, ¿no? Y es una ley que es vigente en la Constitución. Y tienes que cuidar varias bases, ¿no? Por parte de los que actualmente son legisladores, pues sí necesitas cuidar bases, porque ¿de qué te sirve? O sea, ¿a quién se le ocurre, pero con todo respeto, poner a Pedro Aces, que empiece a alardear que él es el segundo del hombre más cercano, Ricardo Monreal, etcétera, etcétera, y empiezan, porque todo empieza cuando quieren agarrarse de las comisiones en la Cámara de Diputados, que hay una rebelión que se hizo pública, Pedro Miguel lo dijo, donde Ramírez Cuellar, y Gabriela Jiménez empezaron a hacer como la contraparte de decir, no, o sea, tú no te puedes quedar con comisiones y mucho menos Pedro Aces. Eso se calma, digamos que hablan con Monreal y todo resuelto, pero porque hubo estas críticas de, no, espérate, y hubo movilización. Escaló. Pero ahora viene este punto 2, ¿no? Que es Monreal quiere controlar parte de estas comisiones con gente. Quiero recordarles por qué no tenemos un magistrado del Tribunal Electoral, y recordemos esa escena porque fue una disputa por dos perfiles, una panista, para que ocupara ese lugar que quedaba vacante, al menos uno de los lugares que quedaba vacante en el Tribunal Electoral, y otro era un amigo de Monreal, que había trabajado con Monreal y que no tenía ningún tipo de credencial, que no tenía nada, pero que Monreal lo estaba poniendo. Entonces, el Senado estaba entre o una panista o uno de Monreal, por eso es que nunca se vota, por eso más bien, sí se vota, pero no se aprueba y no se llega a ningún acuerdo. Y es por el eso que nunca nombramiento en el tuvimos. INAI sí se cae.
Claro. Porque también era un amigo de Monreal Claro. y lo tiran. Exacto, entonces al menos sabemos que esto pasa, por eso es que necesita darse esa contención. Socialmente, ¿no? La sociedad sí necesitamos, ya he escuchado varias voces y coincido profundamente de decir, ya no nos podemos quedar solamente en el me estoy quejando desde las redes sociales porque yo ya voté. Porque ya voté. Entonces, por ejemplo, a nosotras y a youtubers y demás, ustedes vayan y quéjense y cuestionenlos. Y sí, ok, es nuestra chamba. Y yo también la Mores, tengo muchas ganas de hacerlo. Y por supuesto que me aviento y lo hago. Y creo que aquí ninguna nos hemos quedado calladas, ni mucho menos. Pero al no salir a las calles, al no hacer esa contraparte, ¿qué pasa con la percepción internacional? Solamente son ellos y entonces generalizan, cuando no es cierto. Volvamos a lo que les decía hace ratito. Son más de 50,000 trabajadores dentro del Poder Judicial y no hemos visto más de 10,000. Y nadie está haciendo ese comentario, nadie está haciendo esa percepción porque los ves a ellos en las calles. ¿Cuándo ves a la otra parte? Es raro. Creo que la última vez que se juntaron de manera simultánea fue cuando tanto la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como el 15 de, no es cierto, el 1 de septiembre, que estábamos en el Zócalo y en el Ángel estaban ellos. Y ni por acá se atravesaron, ni se juntaron unos con los otros. Pero si haces una comparación de las tomas, te das cuenta dónde estaba la gran parte de la ciudadanía y dónde están los otros. Entonces, sí hace falta hacer esa contrapase de decir, a ver, los legisladores tienen una chamba y yo, ciudadano, me voy a encargar de exigirles a ellos que estas cosas no pasen, así sean Morena. No me interesa que estas cosas no pasen, porque ahora estamos en una siguiente fase, lo que hablamos hace ratito de la interpretación. La jueza Marta Magaña es la que dice que es cierto que el artículo 61, fracción primera de la ley de amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra reformas a la Constitución, pero también dice, sin embargo, también es cierto que ese artículo puede inaplicarse por la jueza federal, ya sea porque ella considere que es inconvencional e inconstitucional. ¿Cuál fue la respuesta de Morena, particularmente? Se presenta una propuesta, tanto Noroña, la van a firmar Noroña, Adán Augusto, Monreal y Sergio Gutiérrez Ávila, Sergio Gutiérrez Luna, para que se apruebe una reforma constitucional para que ningún amparo pueda anular una reforma constitucional. O sea, estamos haciendo leyes sobre leyes que ya existen, porque de por sí los amparos no proceden en contra de la Constitución, pero ahora necesitamos hacer una nueva, o sea, se va a presentar una nueva reforma constitucional para que no haya dudas de que no se puede amparar en contra de una reforma constitucional. ¿No es darles la razón? Y es que eso es a lo que voy. Aquí estamos en una lucha justo de interpretación. ¿De qué nos sirve tener una ley cuando dependiendo ya no solamente son jueces, ministros o magistrados? Cualquier abogado la puede interpretar a su manera y ese ha sido un problema eterno. Porque entonces no tienes una ley, tienes 1,500 leyes porque depende de quién la interpreta, depende de lo que pasa. Y la Suprema Corte se supone que es la institución que no interpreta, porque es la que resuelve las interpretaciones que han hecho todos. Entonces, la Suprema Corte se supone que es la que no debe interpretar, porque los de abajo son los que traen sus problemas y la Suprema Corte dice, ok, tú interpretaste así, pero la Constitución dice esto, le doy la razón a esta parte. Eso es lo que debe hacer la Suprema, y la Suprema no lo está haciendo. Y ya solamente para terminar, creo que también, y ese es un punto que te preguntaba hace ratito, Meme, sobre ¿qué pasa con la gente, no? Porque ese es el otro gran poder que existe y que en realidad toda esta élite la ha despreciado. O sea, todos los millones de personas que salimos a votar, todas las personas que sí decidimos tomar conciencia de lo que estaba pasando, muchas veces ya nos quedamos en eso, ¿no? Y es importante esto que mencionas al final, porque llega todo este grupo y lo va a seguir haciendo, va a tratar de llegar para decir, no, mira, en cuestiones legales yo puedo hacer la interpretación necesaria y de esta forma también cambiar las cosas a mi conveniencia, ¿no? Porque, ejemplo, si ponemos a interpretar el caso de Ricardo Salinas Pliego con Lenia Batres o Yasmín Esquivel, que pague, pero si se lo das a Carranca o se lo das a Margarita Ríos Farjat, no, que no pague, le acepto su recurso legal, ¿no? Entonces, ahí es cuando caben las interpretaciones con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ahí sí es a su conveniencia, ¿no? Todo este grupo va a seguir avanzando en esa dinámica, pero también cuál es el actuar de la gente. Creo
creo que todo ya se quedó nada más para el Ejecutivo, y en esta lucha de poderes que estamos entre el versus el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, pareciera que la presidenta es la única que ya está haciendo la representación de las millones de personas que también debemos de cobrar conciencia de cuál es el poder que hay, ¿no? Acá abajo. Entonces, ¿de qué forma también se organizan? ¿De qué forma pueden seguir acaparando los titulares? ¿De qué forma puede seguir también avanzando para detener esto? Y no nada más quedarse en el celular diciendo, bueno, ahora sí, entonces quiero la reforma al Poder Judicial porque yo voté por eso. No, hay que seguir tomando más conciencia porque así también se avanza como sociedad y así también entendemos el punto que estamos viviendo y que no llega a pasar un lawfare como lo ha pasado en América Latina, ¿no? Y que desde mi punto de vista también ha sido muy importante todo el respeto que se le ha dado a la ciudadanía y todo el respeto que se le ha dado a esas opiniones de decir, sí, yo sé que se puede cambiar y se pueden hacer las cosas de una manera distinta. Eso no se había visto anteriormente, siempre se había despreciado y se sigue despreciando por parte de las élites. Entonces hay que cobrar conciencia, hay que seguir en las calles. Se hizo cientos de foros, no nada más en la Ciudad de México, sino en distintos estados, para decir de qué iba la reforma al Poder Judicial. Creo que eso hay que seguir, ¿no? Y por eso te preguntaba hace rato, o sea, si no hay ese trabajo territorial, ¿qué va a pasar? Porque entonces, si estamos hablando también que de un lado tiene que proteger Morena a su grupo y a sus políticos, y se le está dando nada más a ciertos personajes, que vemos a un Ricardo Monreal teniendo la coordinación de diputados, a un Adán Augusto López Hernández en senadores, no porque la gente haya pedido que allí estén. La gente en realidad quizás no hubiera votado por Ricardo Monreal, pero se le da ese premio de consolación después de que queda en no sé qué lugar después de tantas personas que estuvieron ahí. Quinto, ¿no? O sea, también un lugar muy bajo. O sea, hay que ser capaces de reconocer qué tanto poder sigue o quiere seguir teniendo Ricardo Monreal y qué tanto vamos a permitir también que eso suceda en dado caso que la gente no quiera a un Ricardo Monreal que los represente en la Cámara de Diputados. Y eso se nos olvida, ¿no? Muchas veces también decirle a la ciudadanía, en ti está que esas personas ya no sigan ostentando esos poderes, y esa es otra gran lucha que se va a venir y que creo que muy probablemente vamos a tener que discutir qué va a pasar al interior de Morena, porque en la oposición están muy seguros que en las intermedias le van a quitar el constituyente que hay. Entonces, yo solo cerraría ahí, Perla, diciendo que ni siquiera poner el ejemplo de otros países, el propio ejemplo de lo que ha pasado aquí en México, específicamente con todo lo que implicó un movimiento tan amplio de masas, de bases, que fue el movimiento que consolidó el Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Que generó una opción real a lo que era el priismo. Al final se hizo un fraude en 1988 que hizo un revés, ¿no? Etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿qué quedó del PRD? Es decir, por eso insistir todo el tiempo en que nada está ganado, nada está determinado. Vivimos en una sociedad donde hay una constante lucha de clases y la derecha no se va a ir a dormir, los oligarcas van a seguir, los medios de comunicación, el Poder Judicial. Es decir, es muy ingenuo creer que votamos y entonces ya, ¿no? Sí. Se fueron a dormir, los vencimos. Y el PRD terminó en eso, en un partido que no escuchó a las bases, en un partido que se burocratizó, en una facción del partido que tomó el partido como su instrumento para obtener dinero, ni siquiera, o sea, un montón de prebendas, ¿no? Ni siquiera beneficios para ciertos sectores. Y la historia nos dice, nada es para siempre. O sea, los partidos son una herramienta en un momento determinado que si no hace crítica, pero sobre todo autocrítica y escucha, o sea, yo incluso en el sentido más vulgar y ambicioso, si quieren votos, tienen que resolver ciertas cosas mínimas de la población. Si quieren seguir ganando diputaciones porque a lo mejor otros vecinos no se animan a levantar la mano, lo que sea, tienen que resolver un montón de cosas. Y la gente deja de voltearlos a ver. La gente deja de votar. La gente no vota eternamente nomás porque no tiene nada mejor que hacer o porque se tapa los ojos y cree en un acto de fe que las cosas van a cambiar. Todo tiene límites. Y así como hemos hablado aquí del tema de seguridad, pues también el tema de la democratización, el tema de la participación real y no ficticia, eso tiene que ser una realidad. Entonces va a ser cuestión de tiempo para que también el partido diga por dónde sí, que sí se ha hecho bien y hay que continuar, porque obviamente no todo está mal, ¿no? Hay un montón de cosas y lo vemos en las 20 reformas que se están sacando, que a mí me parecen históricas, pero también hay otras cosas que no, y que la militancia no puede esperar eternamente.
y que de la noche a la mañana también, o sea, los partidos van y vienen y se podrán organizar en uno nuevo y podrán votar por otras personas, se podrán desencantar o podrán radicalizarse, ¿no? Sea a la izquierda o a la derecha, pero también ese es un llamado de atención a que pongamos, ¿no?, los ojos en lo que ya pasó en este país para que también se tome a tiempo. Yo creo que estamos en tiempos maravillosos, ¿no?, donde se puede encaminar todo con este apoyo, con esta base social, con la gente tan informada, politizada. O sea, que con pero una que hace mañanera falta. no basta. Una mañanera una no basta, declaración ni de un una voto mañanera no basta. basta. No, hace falta organizarse en todo sentido, exigir, movilizarse cuando las cosas no vayan bien y alzar la voz también cuando las cosas van mal. Entonces, a mí me llamó la atención mucho algo que dijo Monedero en una conferencia en la que estuvo en el Instituto de Formación Política hace unos días, el viernes pasado, que está en línea. Él habló todavía después de muchas cosas, y decía que en una entrevista Fidel Castro, cuando le preguntaban, ¿no?, qué era lo que si se había algo que arrepentirse o no, y Fidel contestaba, yo me arrepiento de haber creído que los trapos sucios se lavan en casa porque esa lavandería generalmente está cerrada. Los trapos sucios se tienen que debatir públicamente y lavarlos entre todos, ¿no? Y yo creo que ahí está, ¿no? Y mira que lo dice un Fidel Castro. Entonces yo creo que lo público lo podremos traducir a lo mexicano hoy. Lo público tiene que ser cada vez más público, pero no basta con criticar. Hay que organizarse, hay que raspar la suela, tampoco basta un tuit, tampoco basta las benditas redes sociales, no hay como el casa por casa, como las asambleas, como el trabajo territorial, la organización popular. De otro modo, Andrés Manuel no habría ganado en el 2018. Y porque mucha gente no tiene acceso a esto tampoco. Claro. Digo, estamos avanzando. Claro que las redes sociales ayudan muchísimo y creo que han sido pero clave, sí. pero nunca le vas a ganar a la movilización territorial. O sea, nunca le vas a ganar. Las redes sociales amplifican, pero no son más que eso, amplificar. Son ese eco, ¿no? Haces eco y puedes llegar a cada vez más personas, pero a veces la idea no queda clara. Entonces, cuando ves una manifestación popular, creo que ahí es cuando se está amarrando. La gente, yo sé que normalmente está buscando ese liderazgo que diga, vamos a hacerlo, pero no podemos esperar solamente a que llegue. Creo que hace también falta decir a la gente, ustedes pueden ser esos líderes sociales en su comunidad, ustedes pueden ser los que salgan y motiven e impulsen, y entonces ustedes pueden ser los que terminan desplazando perfiles como lo es el Ricardo Monreal, etc. Necesitamos ese relevo, pero también necesitamos que la gente, entonces, también aprovechando las redes sociales, pues nos toca decir, tú en tu casa puedes empezar, en tu comunidad, con tus vecinos. A ver, o sea, las elecciones así son. Las amas de casa, las vecinas, vecinos se juntan, las mamás cuando los niños están haciendo tarea en las escuelas, y así empiezan en algo tan chiquito como es un cafecito en la casa, y luego eso puede terminar en una movilización comunitaria, en una colonia o en una ciudad, y entonces ahí es cuando están estos líderes. ¿Qué es lo que hace falta? La voluntad. Pues ahí está, cerramos el versus de este martes con Dani y compañía. Ay, qué bonita, me gusta verte con tu pancita. Están enojados con el Poder Judicial. Sí. No, Están pues un gran manifestando su tema molestia. que... Fuera Norma Piña. Están Con su letrerita ya. ellos ya me escucharon y están adentro organizando, así como de, vamos a hacer aquí, está sacando la pancartita, ¿no? Como de, Sí. Espera, no, No, pero hay que guarden un poquito más la pancarta. no. Sí, no, ya nosotros Acá nos nos movilizamos. Acá nos organizamos. Nos movilizamos por las nuevas generaciones. Sí. Pues allí está el tema de este martes. Yo recuerdo que en otros versus siempre decíamos, no, vamos a recurrir al Poder Judicial, vamos a seguir hablando de este tema. Y sí, miren, seguimos hablando y muy probablemente este tema nos va a dar más de qué hablar en las próximas transmisiones. Así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final de esta transmisión. Compártalo también, difúndalo allí en los grupos de WhatsApp en donde le mandan el piolín todas las mañanas de buenos días. O las fake news. O las fake fake news. Ahí La más cadena. sobre Sobre todo en esos La Como cadena. la de hoy de que se había caído la estatua del ángel. Sí. Están filmando una película. Sí, nada más era que subieran tantito la cámara, ¿no? Ahí está, Pero está. bueno. Pero bueno. Los hubieran No comparta eso. una nota de proceso. O sea, No comparta esas noticias, mejor comparta este programa Versus. Y deja sus Nos vemos el comentarios. próximo martes. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias, la compañía de Dani. La compañía de Dani. Muchas gracias, Meme. Gracias, Alina. Gracias a Gracias, ustedes. Cri. Y sobre todo, gracias a ustedes por haberse quedado hasta el final. Nos vemos el próximo martes. Bye.